Hola, acabamos de ver los videos sobre la Primera y la Segunda Guerra Mundial y lo que voy a hacer aquí es simplemente resumir esta lectura del OER Project que tiene como título el mismo título de la lección de hoy. O sea, la lección de hoy se trata sobre las dos guerras mundiales y la Gran Depresión. ¿Ok? Em, entonces, bueno, el primer tema que tocan es el de causas de la Primera Guerra Mundial. Eh, pero bueno, aquí también comentan que se peleó principalmente en Europa y de hecho el video creo de Crash Course se enfocaba prácticamente en Europa para la Primera Guerra Mundial, pero se peleó en otros continentes también. Aquí tienen un mapa que muestra dónde hubo batallas. Yo no sabía que en la Primera Guerra Mundial hubo batallas en esos sitios de África. Y, y tampoco sabía que había islas del Pacífico alemana. Había una época en que yo pensaba que Alemania no había tenido colonias en África y estaba equivocado. Habían tenido y creo que las perdieron en esa guerra. Em, ok, a ver, les pregunto, ¿cuáles creen, en base a lo que han visto, fueron las principales causas de la Primera Guerra Mundial? Yo creo que la competencia entre Alemania y Gran Bretaña por ser líderes mundiales, ¿no? O sea, Gran Bretaña se vio amenazada y temió que Alemania le superara. Pero claro, no era solo una competencia económica, no era imperialista, ¿no? Era militar también, claro. Sí, sí. Recuerda que ellos mencionaron el tema de que los alemanes empezaron a construir una gran una gran fuerza naval que ponía en peligro la majestuosidad de la fuerza naval británica. Y entonces eso desató una carrera armamentista. Creo que debe ser una de las primeras carreras armamentistas de la historia, ¿no? No lo Sí, sé. sí. Ellos nos comentaron, por cierto, ahora que hablas de la Marina, yo he leído que Winston Churchill, que creo que era ministro, no me acuerdo qué cargo tenía en esa época, no era primer ministro, obviamente, estoy hablando de la Primera Guerra Mundial, tenía un cargo, pero estaba en el gabinete, pero él fue el que convenció a la Marina inglesa de cambiar de como fuente de energía para los barcos, hacer el switch al petróleo. Y ahí fue cuando Gran Bretaña se empezó a interesar mucho en el petróleo en el Medio Oriente. Pero bueno, ok, Otra razón es las alianzas que habían entre todos los países, que creo que, en mi sí, opinión, es sí, una de las razones principales. sí, sí. Exacto. Las lecturas mencionan el militarismo, las alianzas, el imperialismo y el nacionalismo. Ok. Em, ¿Por qué hacían alianzas políticas militares en esa época? Buena pregunta. ¿Por qué creen? Intercambio de bienes. Era como para, lo que dice la lectura es que era como para, la idea de estas alianzas era disuadir a otros países de atacar por miedo. eh, Ah, a- sí. ¿Ok? Entonces, bueno, eh, estaban estas alianzas que comentaron en los videos, ¿no? Ok. Ahora, yendo a la Gran Depresión, ¿cuál país tuvo más crecimiento económico durante la Gran Depresión? ¿No fue Rusia. Canadá? Ah, no, espera. Ahí durante la revolución. Hubo uno al que comentamos. Ajá, Oriana, bueno, Oriana escribió en el chat, Rusia, sí. Rusia. Eh, eh, en la lectura tienen esta tablita de PIB per cápita en la década 1929-1939 y, y se ve que la Unión Soviética, bueno, no llegó a duplicar, pero
pero bueno, tuvo un incremento que será eso, como un 40%. Y bueno, los demás tuvieron caídas y recuperación. Bueno, ellos no llegaron a ese nivel. Bueno, Una, Alemania, una, una de- cosa curiosa, sí, ahora que Oriana dice, bueno, corrige y dice Unión Soviética, pero una cosa que no vi comentado mucho fue la constitución de la Unión Soviética, que porque la Unión Soviética, cuando que yo recuerde, para el momento de la Primera Guerra Mundial no existía la Unión Soviética como tal, claro, existía la Revolución Rusia, Rusa es del 17. sí. Y bueno, eh, en ese primer video tan mezclado de cosas de la Primera Guerra Mundial, sí mencionó la Revolución Rusa, John Green. No, Em, no, la Revolución Rusa sí, pero estoy hablando de la constitución de la Unión Soviética, bueno, el ahí me Pacto de agarra, ¿no? Varsovia, el Pacto de Varsovia, Bueno, ya va un momento. La Unión Soviética en sí, entiendo yo que fue después de la Revolución Rusa. Eh, correcto, bueno, sé que hubo una guerra civil y de hecho me he enterado que países occidentales mandaron tropas a pelear contra los comunistas, que es algo que es muy poco conocido. Eh, pero creo que esa guerra civil terminó en el 22 y ahí ya empezó la Unión Soviética. Ahora, lo que dices del Pacto de Varsovia, que es la alianza, creo que eso viene después de la Segunda Guerra Mundial y creo que fue una respuesta a la OTAN, ¿no? claro, sí. Ujú. Pero esas alianzas creo que son, No son sé la si es al guerra, revés, no son sé la si, guerra, esas son las de la Guerra Fría después de la Segunda Guerra Mundial. Pero la Unión Soviética como país, entiendo yo que se formó a comienzos de los años 20, o sea, hace como 20 no, años. pregunto porque realmente me da, ahora no estoy seguro de cuándo se formó la Unión Soviética, porque eh, Bueno, hoy en la día, entrada a la Unión Soviética para muchos países fue forzada. podemos verlo rápidamente, ¿no? Ah, eh, ok, mira, empieza en el 22, aquí, Mm, sí. Eh, diciembre del 22, dice. Ok, bueno, entonces, bueno, y algo En que yo, esta tabla se ve que la segunda fue, uy, ¿dónde está? Alemania, Sí, ¿no? Sí, 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 creo, ¿no? sí, unos 1400. Sí, sí. Bueno, tengo entendido que en esa década 30 muchos intelectuales de Occidente se enamoraron de la Unión Soviética, claro, porque no se sabía sobre los desastres de la hambruna en Ucrania, lo que la propaganda soviética era que estaban creciendo económicamente, y muchos interpretaban que la Gran Depresión era como lo que había pronosticado Marx de que el capitalismo, bueno, iba a ir para abajo. En fin, sé que durante la Gran Depresión muchos intelectuales se enamoraron de ideas comunistas, ¿no? Ahora, A aquí, mí, a mí lo que me hizo gracia del vídeo de que lo que dicen es de la Gran Depresión en Gran Bretaña, cómo la afectó, dice, es que no se podía, que si ya estaba en depresión, en una situación difícil que igual no podía ir a peor. ya. Ok, ahora de lo que vieron, bueno, y de lo que saben ustedes, o sea, de estas cosas, ¿cuáles creen que fueron las principales causas de la Segunda Guerra Mundial? Con un par me confundo. por, por ser considerada el culpable de la Primera Guerra Mundial. No, no se te escuchó bien. La- las reparaciones que le obligaron a Alemania a pagar por, Por la Primera Guerra.
Exacto, creo que es Ajá, una de las razones también que, bueno, que ajá, y desestabilizó económicamente sí. Y bueno, y en general, Bueno, ellos mencionaron la necesidad de expandir la red alimentaria que tenían las naciones, particularmente Alemania, Japón mismo. sí, sí, Este, John Green ellos, comentó eso. ellos mencionaron eso como una causa poco mencionada generalmente. Ellos decían que muchas veces la gente dice fue porque llegó Hitler al poder, etcétera, etcétera, pero que había otra causa que era esta, Ujú. que era la necesidad sobre todo que tenía Alemania, que tenía una agricultura muy poco mecanizada, etcétera, de tener mucho más tierras y que su estrategia era matar a los demás para poder agarrarse la tierra. A quedarse con sus Sí, tierras. Sí. sí, sí, en la lectura mencionan el Tratado de Versalles, que causa lo de las reparaciones que mencionaba Alexandra, ¿no? Que eran pagos que le tenía que hacer a Alemania, Gran Bretaña y Francia para pagar sus deudas de guerra, pero ellos tenían también las propias suyas, entonces era un desastre, o sea, era como exageradamente exigente, ¿no? Y eso causó Una enorme mucho presión económica, descontento. claro. Bueno, y antes de la Gran Depresión, claro, en ninguno de los videos que hemos visto lo comentaban, pero en los años 20 Alemania tuvo una época de hiperinflación, que era, bueno, eh, una de las más altas de la historia. Eh, y, y bueno, entonces las dificultades económicas hicieron que aumentaran las tarifas, se dice, bueno, los impuestos a las importaciones, exportaciones, y entonces eso causó, o sea, eso empeoró la depresión económica. Ahora, resulta que un método que algunos países usaron para acabar con la Gran Depresión fue el arma, La evaluación bueno, vimos un video que hablaba de las devaluaciones, salir de como decía, del eh, patrón del oro. del patrón del oro, sí. Pero aquí en la lectura mencionan este otro que era aumentar muchísimo los gastos de defensa y aquí muestran cómo Alemania, Japón, la Unión Soviética tenían un porcentaje altísimo de gastos militares en- antes de la guerra, ¿no? Y cuando empezó la Segunda Y Guerra entonces, ¿qué Mundial, pasó? Que pensaron que había que usarlo. Había que usar todo eso que habían. bueno, ya se estaban preparando para hacerlo, en fin. Mm. Ok, ¿cuándo empezó la Segunda Guerra Mundial? La Bueno, respuesta ellos clásica. decían, Ajá. bueno, ellos decían que no era, que habían varias fechas, Como varios hitos, dependiendo ¿no? de cómo uno viera si había sido la invasión a este, ¿cómo se llama? En China, la invasión A bueno, Manchuria. a Manchuria, o si Sí, había sido realmente la otra invasión, etcétera. Habían varias sí, sí. La posibles causas. estándar es pensar que es cuando Hitler y los nazis invadieron Polonia. Exacto. Pero esa es como una visión eurocéntrica. Hay historiadores que piensan que fue cuando Japón invadió China, en particular Manchuria. Bueno, en la lectura comentan el tema y citan a un general japonés que en 1927 ya hablaba de los intereses japoneses en Manchuria e incluso Mongolia, ¿no? Sí, John Green comentaba que estuvieron peleando desde el 31, no, 37 creo que fue esa invasión, hasta el 45, en fin. ¿Y cuál país emergió de la Segunda Guerra Mundial como la primera superpotencia? Bueno, ese es muy fácil. Eh, sí, eso no está en ningún video. Ujú. Bueno, son los Estados Unidos. Sí, claro, claro. Eh, sí, en un video, creo que el de la Primera Guerra Mundial comentaban que
el final de la Primera Guerra Mundial fue el primer momento en que Estados Unidos cobró importancia global, pero después la Segunda era una superpotencia, ¿no? Era el único país que tenía armas nucleares y, y aparte de Pearl Harbor, no habían tenido en su suelo ataques extranjeros. Entonces, y muchísima gente emigró para allá, en particular muchísimos científicos, ¿no? Alguna vez escuché, por ejemplo, leyendo historia de la física, ese fue el momento en que los mejores físicos del mundo que solían estar En Alemania. Migraron a en Estados Unidos. Europa, en particular en Alemania, después estaban principalmente en Estados Unidos, ¿no? En fin, esa es la charla. Ahora ya pueden hacer el quiz.